Hola, ¿qué tal? Muy bonita noche. Tengo que son las 7:30 en punto, así que vamos a comenzar. De momento no tengo algún compañero tuyo conectado, pero creo que conforme vayan transcurriendo los minutos, se va a ir conectando más de alguno. Y bueno, pues bienvenido a lo que es tu módulo número 3. Me presento contigo, soy tu asesor virtual María de los Ángeles Hernández Moya. Recuerda que me puedes hacer tus consultas, ya sea dudas sobre recursos, sobre conceptos, sobre las instrucciones de las actividades, y me las puedes gestionar ya sea a través de mensajero, correo electrónico, y más tardar 24 horas hábiles las estaré atendiendo, ¿va? Y bueno, como te diste cuenta, esta primera semana estamos revisando lo que es la primera unidad, y que nos habla de la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Eso es lo que vamos a ir conociendo durante toda esta semana. Y bueno, para familiarizarnos un poco con la plataforma y sobre todo recordar lo que son estas normas de etiqueta, recuerda tener apagado tu micrófono mientras no estés participando, ya que al abrir más de un micrófono, pues se vicia el sonido y no nos vamos a escuchar. Además de que debemos de respetar los turnos de los demás compañeros al hablar, y para eso la aplicación nos permite levantar la mano con uno de los controles que tiene, y al momento que tú levantas la mano, con eso yo me percato que quieres hablar y te cedo lo que es el micrófono. Entonces sería como lo básico en lo que es en estos medios de conexión. Y bueno, te sugiero conectarte a todas tus sesiones semanales para que con ello puedas reforzar los aprendizajes y poder aclarar las dudas que puedas tener sobre ellos y las actividades como tal. Y me gustaría recordarte también, porque es algo que generalmente los asesores virtuales comentamos con ustedes o repasamos constantemente, y pues no nos cansamos de hacerlo porque sabemos que es la forma en la que mejor puedes aprovechar estos espacios. Y si los aprovechas, esto facilita lo que es tu proceso de aprendizaje. Entonces la idea es, lo ideal, que antes de conectarte a tus espacios abiertos y a las sesiones síncronas, pudieras haber revisado previamente tus recursos y actividades de la semana, con la finalidad de que ya la sesión traigas específicamente como tus dudas. Eso para poderlo resolver y sobre todo pues para poder construir sobre los mismos conceptos que revisaste en esos recursos, ¿no? Entonces esto es como lo ideal. Sin embargo, no pasa nada, te puedes conectar aunque no hayas revisado aún ninguno de los recursos o las actividades. Se hace más sencillo cuando lo revisaste previamente, lo aprovechas más, como comentábamos. Entonces no pasa nada, de todos modos te puedes conectar, ¿sí? Y si por algo no te pudiste conectar de manera síncrona, te sugiero que te hagas el hábito de, antes de realizar cualquier actividad integradora, previamente revises las grabaciones de esos espacios abiertos y de esas sesiones síncronas, porque ahí vas a encontrar mucha información que te va a ayudar a facilitar las cosas que te pide cada actividad. Te ayuda a hacerla más fácil, y aparte también de que puedas optimizar lo mejor posible tus calificaciones. Entonces, esa sería como la sugerencia. Y bueno, si te conectas a estos espacios y estás buscando lo que es el puntaje, te sugiero, o más bien te recuerdo, que para eso necesitamos tener una participación activa. Y la participación activa es estar haciendo preguntas, aportando, participando en las actividades que vamos realizando. Eso es una participación activa que te va a generar puntos. Lo contrario a esto sería estar, presentarme en todas las sesiones, ser muy puntual, decir que no tengo dudas, que todo está bien. Eso no sería una participación activa, eso no me podría generar lo que son puntos, ¿sale? Entonces, para que no lo pierdas de vista. Y bueno, finalmente, nunca te quedes con dudas. Ni incluso después de haber estado conectado en estas sesiones, si después te surgen dudas, consúltalas a través de mensajero o correo electrónico,
o cuando estás realizando tus actividades te surge una duda, consúltala a través de mensajero o correo electrónico. Es mejor haberla resuelto que llevarnos ese error, esa incertidumbre a una actividad y que por ende te demerite puntos. Entonces, eso es súper importante. Si revisas las grabaciones y te surgen dudas, consúltalo a través de mensajero o correo electrónico, ¿va? Y bueno, para la sesión del día de hoy, lo que tenemos es revisar lo que es la guía de la semana para que puedas identificar cuáles son los aprendizajes esperados. Vamos a revisar también los elementos de un contexto histórico, ya que esto te va a ayudar con un apartado de la actividad número 1. Vamos a revisar lo que son los tipos de intención comunicativa. Los dos son importantes, pero este es el que me interesa todavía mucho más, que nos quede súper claro, porque no solo la actividad integradora 1 te va a preguntar algo sobre esto, sino casi todas las actividades integradoras, incluyendo el proyecto integrador, te pregunta cosas enfocado a lo que es la intención comunicativa del autor. Por eso es bien importante que lo tengamos claro lo más rápido posible para que todas las demás actividades que te lo pidan, pues ya te lo lleves de manera correcta. Vamos a repasar con un quiz lo que aprendimos y finalmente, si llegamos a tener alguno de tus compañeros conectados, revisaríamos lo que son dudas sobre las actividades de esta semana número 1, ¿va? Y bien, tenemos por aquí nuestros aprendizajes de esta semana son: vas a tener que reactivar aprendizajes del módulo 2 con la finalidad de emplear herramientas que te ayuden a analizar lo que son textos y te permitan extraer información y procesarla para poder sustentar la postura sobre temas históricos. Dicho de otra manera, tiene que ver también con esta parte de la comprensión lectora, identificar ideas principales y secundarias, cómo procesar mejor mi lectura. Entonces, eso es lo que revisaste en el módulo 2 y aquí lo volvemos a traer. Vas a identificar lo que es la atribución de la intención comunicativa en textos de contenido histórico, que te mencionaba que incluso en más actividades lo vamos a requerir. Por eso desde aquí empezamos a desarrollarlos. Vas a implementar y analizar formas distintas de representar el conocimiento de los textos en contenido histórico, como pueden ser gráficas, tablas, apoyos estadísticos o cómo se cuenta incluso una historia. Entonces vas a poder analizar e interpretar esas formas diferentes de transmitir un tema. Tenemos también que vas a describir y comentar críticamente las diferencias entre versiones sobre un acontecimiento histórico, identificando actores involucrados, sus acciones y aclarando cómo son reconstruidos desde distintas posturas, sobre todo con la actividad número 1, es donde vas a encontrar eso. Vas a reconocer la diferencia entre sentido común y conocimiento científico y cuál es la importancia de este en la sociedad. De hecho, en el foro Aprendiendo, justo hay preguntas detonantes que van enfocadas a facilitar, a propiciar lo que es nuestra reflexión sobre eso. Entonces también te puede ayudar si te das una vuelta. Revisa la fundamentación de sus creencias y evalúa si alguna adquiere rango de conocimiento. Eso sobre todo lo vas a ver con la actividad número 2, con las preguntas y la lectura que ahí viene. Investiga y problematiza sobre cuestiones filosóficas relacionadas con las formas en las que el hombre accede al mundo que lo rodea. En cierta manera también tiene que ver con algo que te pide en el último apartado de la actividad 2. Ahí vas a identificar esa parte. Y finalmente nos dice: identifica las alternativas en las que diferentes ciencias sociales abordan un mismo suceso de acuerdo al objeto de estudio de cada una, que también lo vas a encontrar en la actividad integradora número 1. Entonces, esos son los aprendizajes esperados de la semana. Recuerda siempre leer tu guía de la semana, porque ella te va a orientar en qué es lo que necesitas realizar durante esa semana y qué es lo que se espera que puedas desarrollar con las actividades y recursos que se nos va poniendo por semana. Y bueno, ahorita vamos entonces a la parte del contexto histórico, lo que es, y diferenciarlo de lo que sería el contexto histórico de una historia y el contexto histórico del año en que fue escrita esa historia. Vamos a tener que identificarlo para que nos ayude justo con uno de los apartados de la actividad integradora número 1.
Bien. Eh, Haz de cuenta que un contexto histórico es como un rompecabezas. Ya que tienes armado un rompecabezas, ya te queda claro de qué va ese rompecabezas, si es un paisaje, si es un personaje, si es un mapa. Entonces, ya hasta que tenemos armado un rompecabezas con todas sus piezas, es cuando nos damos cuenta de la imagen que es. Un contexto histórico es igual. Estaríamos hablando que el contexto histórico tiene varias piezas que lo conforman. Cada pieza por sí sola no me permitiría ver de qué va la imagen, ni dos o tres piezas. Hasta que las tengo juntas, poder identificar de qué trata. Entonces, el contexto histórico es igual, está conformado por diferentes piezas que por sí solas no me dicen nada, pero al momento que lo junto, me da como el contexto de esa historia. Ejemplo, aquí tenemos un pequeño fragmento de una novela. La novela se llama El cuaderno de Noah. Nos dice que fue escrita por Nicholas Sparks y vamos a ver de qué va esa novela. Nos dice por acá abajo, un amor de verano, la Segunda Guerra Mundial, el soldado sureño que vuelve del conflicto y que no ha podido olvidar a la mujer que le robó el alma 14 años atrás. Una chica que también lo ama apasionadamente, pero que está a punto de casarse. Un diario con todo aquello reflejado por escrito. El cuaderno de Noah, el amor trata de volar por encima de todos los problemas. ¿Lo consigue? Eso tendrás que verlo. Para corazones en los que la razón no manda. Bien, está súper pequeño el fragmento, pero una de las piezas del contexto histórico de esta novela tiene que ver con un suceso, se puede decir político pues de cuestiones de poder y que vemos ahí que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa sería una de las piezas del contexto histórico del cuaderno de Noah. Quiere decir que la historia transcurre en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y eso ya nos dice bastante, porque si has leído sobre la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, si has visto películas sobre la Segunda Guerra Mundial, pues nos damos cuenta un poco de cómo fue vivir en ese tiempo para las personas que estaban ahí, ¿no? Entonces nos da una idea. ¿Qué más? Otra pieza es esta parte de un amor de verano. De hecho, aquí podríamos decir que son hasta dos piezas. Verano porque me sitúa específicamente en qué momento del año, ¿no? No dice en qué año, de qué año va esta historia, pero ya me dicen qué temporada del año es. Entonces ya todos ubicamos lo que es el verano, ya nos damos cuenta del clima, cómo es, ¿no? Y al decir un amor de verano, pues ya nos está diciendo que va a ser una historia de amor. Entonces, esa es realmente otra pieza del rompecabezas, o sea, como en una sola tenemos prácticamente dos, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa nos describe qué pudo ser la historia o qué pudo ser la historia para estos personajes? Eh, Soldado sureño que vuelve del conflicto. Bien, nos habla que él vuelve de conflicto. Ya nos damos una idea también incluso de lo que pudo ser el personaje. Y también nos dice el hecho de que nos dé como una temporalidad, una línea del tiempo, porque habla de que la mujer que le robó el alma 14 años atrás, también lo podemos interpretar como otra pieza sobre el contexto, que va un poco más enfocado a lo que tiene que ver el drama de la historia, pero al final me da una idea de lo que es el contexto de la historia, ¿sí? Muy bien, entonces cada pieza por sí sola, pues que me diga que me volvió de un conflicto, no me dice nada. De una mujer que le robó el alma hace 14 años, pues ok, me da algo de información, pero no me deja ver todo. Ya estamos viendo que es una historia de amor, ya estamos viendo que se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, entonces ya nos da todavía un poquito más de idea de qué va la historia, ¿no? Incluso para saber si realmente lo queremos leer o no. Entonces, esa es la idea. El contexto histórico puede estar armado por cuestiones políticas, sociales, de ocio incluso, o sea, puede ser o incluso hasta deportes.
no sé, que fue en las Olimpiadas de X año, puede haber alguna cuestión que vaya de moda también. O sea, al final es como algo relevante que enmarca ese tiempo y que ocurrió justo en ese tiempo. Entonces aquí pues, estamos hablando de que es en temporada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, al hablar para quien no le tocó, que ya va a ser pues, en algunos añitos más, platicar a alguien cómo fue vivir en pandemia después de lo que, o durante lo que fue COVID, pues para quien no lo haya vivido, tendríamos muchas piezas ahí para poderle dar como el contexto histórico y se pueda dar una idea de lo que fue, ¿no? Desde las cuestiones económicas, la cuestión del empleo, el hecho de que las personas se tuvieron que aislar y no pudieron estar en contacto con sus seres queridos, hubo personas que les fue muy mal con eso, incluso como la naturaleza, como el mundo se restauró un poquito. Entonces, todas esas o sea, son diferentes cosas, ¿no? Hasta desde la parte de la ecología, una pieza que es diferente y que nos permite ver esta parte del contexto histórico, ¿sí? Entonces, por sí solas las piezas no me dicen algo, pero al momento que lo juntamos ya nos da una parte de lo que va esa imagen como tal. Y veo que se está conectando Giselle. Giselle, bonita tarde, bienvenida. ¿Sí me escuchas? Voy a escribirte algo en el chat para que lo puedas ubicar, porque creo que no tienes micrófono. Entonces, a través del chat nos puedes escribir. Hola Giselle, ¿nos escuchas? Hola, hola. Perfecto, Giselle ya encontró el chat y nos saluda. Bonita noche, Giselle, bienvenida. ¿Me podrías confirmar que si ves la presentación? Perfecto, muchas gracias. Pues mucho gusto, soy tu asesora virtual Ángeles Hernández. Ya había arrancado con la sesión. Sin embargo, eres ahorita la primera compañera que se conecta. Y justo estábamos en la grabación, estábamos hablando de lo que son las piezas de un contexto histórico. Igual ya en su momento podrás revisar la grabación para que veas la primera parte, pero lo estamos revisando sobre todo por esta situación de aquí. Tenemos que diferenciar lo que es el contexto histórico del año en que se escribió la historia. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una novela que se llama El cuaderno de Noah, que fue escrita por Nicholas Sparks y fue escrita por él en 1994. Entonces, en este sentido, al decir en qué año se escribió, pues el año que se escribió fue en 1994. Eso es cuando se escribió la novela. Y por otra parte, tendríamos a qué año corresponde el relato, el cuento, la historia, la novela, que en este caso pues es la novela de Nicholas Sparks y que nos dice que fue sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si recordarán, la Segunda Guerra Mundial fue alrededor de 1943. La historia se basa sobre ese tiempo. No recuerdo que la historia hable de un año en específico, pero sí queda claro que es durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, entonces alrededor
de 1943. Entonces, aquí, Giselle, lo que tenemos que hacer es diferenciar el contexto histórico de la historia, que ese sería prácticamente en los 1940s. Ese sería el contexto histórico de la historia de la novela. Y otra cosa sería el contexto histórico del año en que fue escrita por el escritor, que eso fue 1994. Y en 1994 pues también hay un contexto histórico. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque en la actividad integradora número 1, la tabla de las lecturas comparativas, llega a un punto donde nos pide el contexto histórico del año en que se escribió cada lectura. Entonces, como aquí lo vemos, quiere decir que correspondería a 1994, que fue cuando el escritor escribió esta novela que tenemos aquí. Y generalmente tus compañeros me responden el contexto histórico de la historia, de la lectura que tienen ahí, pero ese no es el que está pidiendo el contexto histórico del año en que se escribió. Entonces tenemos que diferenciarlo. Ahí cada lectura de la actividad integradora cada una fue escrita en un año diferente. La realidad es que por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer sobre el contexto histórico de 1994, que fue cuando Nicholas Sparks la escribió, tendríamos que investigar. Yo no me acuerdo qué pasó en 1994, no sé, Giselle, tú cuántos años tengas, pero igual 1994 fue hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, habría que pasar, que tendríamos que investigar qué sucesos relevantes ocurrieron en 1994 en México y el mundo para ir juntando como esas piececillas que nos armarían el contexto histórico del año en que se escribió. Y eso es lo que estaríamos poniendo, o sea, contexto histórico, pues en tal año, que eso ya lo habíamos puesto en la tabla, aconteció este suceso, este otro, o sea, prácticamente como nombrarlos para que podamos situarnos en qué fue lo que pasó en ese año que escribió el escritor cada lectura, ¿sale? No sé si hay alguna duda sobre esto que acabo de mencionar. Digo, la actividad integradora 1, hay algunas cosas que no nos dice y que la tabla nos lo pide. Quiere decir que vamos a tener que investigar. Exacto, Giselle, tienes que investigar qué fue lo que pasó en el año en que fue escrito cada uno de los textos. Así es. Y en esa investigación no tienes que colocarlo todo, nada más elige en los eventos que te resultan como más llamativos y coloca unos 3 ahí, menciónalos y ya con eso. Perfecto. Muy bien. Esto fue para poder aclarar esta parte. Lo de demás, por lo general, con la lectura, teniendo una lectura de comprensión, con atención, lo vamos a resolver. Y aquellos datos que me pregunta la tabla y que no estén en los recursos, en las lecturas, y de igual manera los investigamos y con eso completamos, que son muy pocos, pero sí los hay, ¿va? Eso era una de las cosas que íbamos a revisar. La otra tiene que ver con la intención comunicativa. Esa actividad integradora número 1, también hay un apartado, la actividad integradora, bueno, hay un apartado que nos pide tipo de texto. Ahí debemos de tener mucho cuidado y, por ejemplo, Giselle, de aquí en adelante, o sea, a partir de conocer hoy lo que es la intención comunicativa, de aquí en adelante, cualquier actividad integradora que nos pida el tipo de texto, lo vamos a tener que responder desde lo que vamos a ver el día de hoy. De hecho, los recursos de prepa en línea de esta semana
tenemos un recurso que se llama igual, intención comunicativa. Sí hay otro que se llama, no, creo que ni siquiera se llama tipos de texto, es como clasificación de textos. Y ese lo que nos habla es de los géneros en los que se clasifican los textos, que si está el género periodístico, que si está el género académico, que si está el género periodístico académico, narrativo, pero nos habla de géneros y después hace una subclasificación de géneros. Pero no es en ese en el que nos vamos a basar cada vez que me pregunten tipo de texto. Vamos a utilizar el que dice intención comunicativa, ¿va? Con eso es con el que vamos a responder. Y va a haber otras actividades que sí son textuales, de hecho es el proyecto integrador el que me dice cuál es la intención comunicativa del autor. Entonces se refiere de igual manera a esto. Por eso es súper importante que desde el día de hoy nos quede claro, porque lo vamos a estar utilizando para varias actividades. Entonces es bien importante no quedarnos con dudas de lo que vamos a revisar. Voy a proyectar porque lo vamos a revisar con este quiz que tenemos aquí. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos intención comunicativa y ¿cómo lo vamos a manejar, Giselle? En esta parte está muy sencillo porque pues es un quiz de opciones múltiples, ¿no? Del lado izquierdo nos dice texto informativo, luego tengo como otra opción el texto descriptivo y finalmente tengo el texto narrativo, son las tres opciones. Y aquí tenemos un pequeño fragmento de un texto. Entonces, en base a lo que vamos a leer aquí, tenemos que identificar si es un texto informativo, si es un texto descriptivo o si es un texto narrativo, ¿va? Pero me gustaría saber, Giselle, si ya tuviste tu oportunidad de revisar el recurso que se llama intención comunicativa. No hay problema si no lo has revisado, nada más para saber si ya tienes antecedente. Perfecto, entonces quiere decir que va a ser todavía más fácil. Muy bien. El fragmento nos dice como tal. Ok, perfecto, muy bien. El fragmento nos dice como tal, el lienzo de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci representa un retrato medio cuerpo, el cual se superpone a un paisaje con dos atmósferas, una cálida y una inferior y otra fría, que sería la superior. El cuerpo de la mujer forma una pirámide desde la cabeza hasta el cuadro. Su rostro, perdón, desde la cabeza hasta la base del cuadro. Su rostro parece ligeramente ladeado, mientras que las manos están cruzadas y superpuestas sobre el brazo del asiento. Tanto el rostro como el pecho y sus manos reciben la misma intensidad de luz. Un velo cubre su pelo suelto como símbolo de castidad. La mirada se dirige al espectador y la comisura de sus labios parece bosquejar una ligera sonrisa. Entonces, este sería nuestro fragmento. Pero en base a todo lo que leímos ahí, ¿qué te suena más? ¿Que es un texto informativo, un texto descriptivo o un texto narrativo? Y rápido nos responde Giselle y nos dice descriptivo. Así es, realmente el autor con este texto, este fragmento, lo que está haciendo es describirnos una pintura. Por eso nos da mucho detalle para que quien no conozca la pintura pueda, pueda darse una idea de qué va la pintura, ¿no? Incluso, por ejemplo, esta parte de que menciona que tiene, ¿dónde está? Un velo que cubre su pelo, yo nunca había puesto atención en ello. O sea, hasta que me topé con este fragmento, me di cuenta de eso, ¿no? Entonces, efectivamente es muy descriptivo el texto y los textos descriptivos suelen describirnos una cosa, pueden describirnos algo, pueden describirnos una persona. A lo que voy es que se caracteriza porque solo suele describir una sola cosa, no varias cosas a la vez. Si fueran varias cosas a la vez, probablemente podría tratarse de otro tipo de texto. Muy bien,
Vamos a la siguiente. Y el siguiente nos dice, la coordinadora aseguró que las escuelas no están en condiciones de regresar de forma presencial a clases. La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE acordó que sí habrá inicio de clases en las escuelas de 28 entidades, solo que a diferencia de lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hará a distancia porque no hay condiciones para hacerlo de forma presencial. Y acá abajo tenemos la referencia, de acuerdo a nuestro manual de citas y referencias. Martínez N, 15 de agosto, CENTE iniciará el ciclo escolar de manera virtual, el Sol de México, y ya viene el link, ¿verdad? Entonces, en base a lo que leímos aquí, Giselle, aparte de que entre las opciones ya está un poco más fácil, solo me puso dos, ¿sería un texto informativo o un texto instruccional? Vamos a esperar a que Giselle nos responda. Igual si nos equivocamos, no te preocupes, lo acomodamos. Creo que Giselle está teniendo problemas porque hace ratito veía su micro y ahorita ya no lo veo. Bien, en lo que se reporta Giselle, vamos ahorita a destapar esta de aquí. Y justo este se va a tratar de un texto informativo. ¿Por qué? Instruccional no podría ser porque el instruccional da órdenes y lo hace de manera ordenada y de manera clara para que quien las lea pues lo pueda seguir y conseguir lo que esté generando, ¿no? Entonces un texto instruccional literal sería un instructivo o una receta de cocina incluso podrían ser ejemplos de un texto instruccional. Aquí realmente lo único que están haciendo es informarnos. Un texto informativo con la información que nos da no tiene otro objetivo más que el dárnosla a conocer, que lo conozcamos. Lo que nos quiere o lo que nos están poniendo aquí, ese es el objetivo del texto informativo, darnos a conocer la información. Por eso las noticias pueden ser, las noticias del periódico son ejemplos de textos informativos. Giselle nos dice que tiene problemas con el internet. Sí, no te preocupes, sí vi que ya no se veía tu micro y supuse que era eso, ¿va? Pero si alcanzaste a escuchar por qué es un texto informativo. Realmente no hay otro objeto que quiera el autor con la información que nos da. Ah, ok, bien. Este de aquí es un texto informativo porque la única intención que tiene el autor con la información que aquí nos coloca es que la conozcamos. Solo eso. No quiere ni explicarnos, no quiere que aprendamos, simplemente nos da a conocer la nota. Eso es lo que vamos a encontrar en un texto informativo. Aquí, por ejemplo, nada más dice que se reunió la dirigente del CENTE y que se acordó que sí van a iniciar las clases, pero no como se había dicho anteriormente y ya. Prácticamente en resumen, eso es la nota que nos está dando. Pero no nos está diciendo qué hacer con esa información, o sea, no es una instrucción, no nos está describiendo algo, simplemente nos informa. Por eso pasa a ser un texto informativo. Un texto informativo, la información que vemos ahí
no tiene algún orden en específico, no tiene algún propósito en específico, más que informarnos, que lo conozcamos. Ese sería nuestro texto informativo. No sé si alguna duda sobre ese texto. Perfecto. Vamos al siguiente fragmento. Ojalá que en este ya no se nos vaya el internet para que lo puedas ver. Y nos dice por acá, ¿cuánta tierra necesita un hombre? De León Tolstoy, 1883. Tan pronto como Pajón y su familia llegaron a su nuevo lugar de residencia, él solicitó su admisión en la comuna de un pueblo grande. Trató directamente con los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Se le proporcionaron 5 porciones de tierra comunal para que él y su hijo la usaran. Esto es 125 acres, no todos juntos, sino en diferentes campos. Además del uso de los pastizales de la comuna, Pajón construyó los edificios que requería y compró ganado. Tan solo de la tierra comunal tenía 3 veces más que en su antigua casa y la tierra era excelente para el trigo. Bien, este fragmento va a caer o en texto narrativo o texto descriptivo o texto informativo. ¿Cuál consideras que podría ser? Nos escribe rápido Giselle y nos dice narrativo. Exacto, el texto narrativo lo que hace es contarnos una historia. La historia puede ser real o puede ser imaginaria, puede ser ficticia, no importa. El tema es que nos está contando acciones en un eje temporal, o sea, en algún tiempo, en algún momento de la historia. Como tal, aquí no me dice en qué momento es. Esta referencia de acá es de cuando fue escrito, pero no, de la historia no me deja claro ver en qué tiempo fue, pero sí me da un antes y me da un después. Al momento que nos dice que en esta nueva tierra tiene 3 veces más que lo que tenía en su antigua casa, ahí ya nos da como un eje temporal en lo que es la historia. Y es algo que caracteriza al texto narrativo. Muy bien. Vamos al siguiente. Y este lo voy a ampliar porque no, no me lo puede dar todo. Nos dice, y el hombre creó las nubes. Las nubes son esa condensación de agua que decora nuestra atmósfera con una inmensa variedad de formas y texturas. Según el Atlas Internacional de Nubes, existen hasta 10 géneros básicos de nubes dependiendo del lugar donde se forman. Podemos encontrar nubes altas que se originan por encima de los 6.000 metros, como por ejemplo cirrostratus, cirrocumulus y cirrus. Nubes medias formadas entre 2.000 y los 6.000 metros, como altostratus y altocumulus. Y nubes bajas originadas a 2.000 metros como máximo, stratus, cúmulos y nimbostratus. Pero existe otro tipo de nubes que se forman de manera artificial, estelas que surgen del motor de las aeronaves, cúmulos que nacen del vapor de agua y de los aerosoles, masas de aire caliente generadas por la actividad de las plantas industriales, son las denominadas antroponubes, ya que su formación es consecuencia de la actividad del ser humano. El estudio de esta nueva clasificación de nubes permite conocer el impacto que tiene en el clima su alteración atmosférica. Bien, ese es el pequeño fragmento y aquí habría que identificar si es un texto expositivo o un texto instruccional. También está un poco más fácil porque está entre 2 opciones, ¿verdad? ¿Cuál consideras que pudiera ser, Giselle? Bien, Giselle nos dice texto instruccional. Fíjate que el texto instruccional tal cual nos tiene que dar órdenes en su texto, en su escritura, en su información. Y aquí como tal, órdenes no hay. Y al decir órdenes, pues son instrucciones. O sea, nos tiene que dar instrucciones a través de su texto, de su información, o nos tiene que dar órdenes. Pero como tal, aquí realmente no hay. La información que nos está dando
nos está explicando cómo es, en cierta forma, porque no abarca todo, cómo es que se van creando las nubes. Y en sí nada más nos dice, dependiendo de la altura, es el tipo de nube. Prácticamente es eso. O sea, no es que describa de pe a pa cómo es un altocumulus, cómo es un cirrostratus. No, nada más nos habla con respecto a la altura. De hecho, este texto tiene un orden específico. Empieza con una introducción, que es esta de aquí, la que está en naranja. Nos está platicando de lo que son las nubes, ¿no? Que nos da una pequeña introducción. Después empieza lo que es el desarrollo, y el desarrollo prácticamente es todo esto. Ese sería el desarrollo. Y ahí es donde nos empieza a hablar un poco más de esto de cómo es que las nubes se van formando de acuerdo a la altura. Y la conclusión es lo que tenemos al final. Que de hecho la conclusión viene desde acá, donde nos dice son las denominadas antroponubes, y nos habla de una nueva clasificación. Esa es la conclusión. Nos contó toda la otra historia, porque lo que quería hablarnos el autor es que hay una nueva clasificación de nubes, que son las antroponubes. Realmente lo que quiere es explicarnos algo sobre el tema, que en este caso pues concluye que nos quiere explicar que hay una nueva clasificación de las nubes. Entonces, un texto expositivo, esa es la finalidad que tiene, explicarnos algo. Y de eso que nos está explicando, espera que aprendamos esa información. Por eso nos la da de manera ordenada, con una introducción, un desarrollo y una conclusión, para que podamos captar la información y aprenderla mejor. Esa va a ser la característica de un texto expositivo, ¿va? El instruccional, tal cual te tiene que dar instrucciones u órdenes. De hecho, ahorita que lo veas, se te va a hacer muy fácil. ¿Dudas hasta aquí? Excelente. Muchas gracias, Giselle. Vamos a ver cuál otro tenemos. Y aquí está, ¿no? Nos dice por acá, pastel brownie Carlos Quinto. Nos dice a cocinar. Mezcla un horno precalentado a 180 grados centígrados. Mezclar 3/4 de taza de cocoa, huevos, 2 barras de mantequilla, 1/4 taza de azúcar y de harina. Vertir y mezclar. Entonces prácticamente tenemos 1, 2, 3, 4 pasos en total, y acá tenemos ingredientes. Este ya sería el texto instruccional, porque nos está dando una instrucción, una serie de pasos a seguir para cumplir, pues de lo que va el instructivo, que en este caso tiene que ver con hacer un pastel brownie. Entonces, cualquier instructivo lo vamos a tener aquí. Tiene órdenes, tiene instrucciones y lo hace de manera ordenada. Paso 1, paso 2, paso 3 o el ABC, para poder lograr lo que pretende ese instructivo, ¿va? Entonces, aquí sí ya sería el texto instruccional. Vamos al último. Y nos dice por aquí, los conversadores. Yo vengo de un tiempo humano cada vez más remoto, en el que conversar era el don, el privilegio y la costumbre más confiable. Aparte por acá nos dice tesis. He aprendido a reconocer de los He aprendido a reconocer de lejos a los miembros de esta especie de secta cada vez más exigua, que podríamos llamar conversadores. No hay necesidad de trámite, ni de credenciales, ni de registro para ser un buen conversador. La única seña está en la facilidad con que traban cercanía y descubren sus emociones,
sus dudas, sus pesares y proyectos, como quien desgrana un rosario, impúdicos y desmesurados, se vuelven invulnerables porque todo lo suyo lo comparte. Argumentación. Antes que nada, comer, dormir o cualquier otro placer parecido, los conversadores prefieren intercambiar palabras. Ya nos da la conclusión y por aquí nos dice un mundo iluminado, Ángeles Mastretta, que es un pequeño fragmento de ella. Entonces aquí observamos también que nos están marcando pasos o un orden, pasos no, más bien un orden en lo que nos están escribiendo. Aquí queda lo que es el texto argumentativo y queda lo que es el texto expositivo. Justo lo que tienen en común ambos es que los dos, ya lo veíamos con el expositivo, van a tener introducción, van a tener desarrollo y van a tener conclusión. Aquí, en este fragmento, lo que estamos viendo es que la tesis pasa a ser la introducción, la argumentación pasa a ser el desarrollo y la conclusión pues pasa a ser como el argumento final. En sí, es un texto argumentativo porque nos está argumentando cómo es. Exacto. Sí, así es. Nos está explicando el texto, o más bien la autora, que realmente pues ya están en decadencia lo que son los conversadores porque ya casi nadie le gusta conversar y a una persona que le gusta conversar pues prácticamente eso está primero que cualquier otra cosa. Entonces, un argumento propio que lo está armando a través de esa introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, esto sería un texto argumentativo. Incluso en el módulo 5 después vas a conocer un poco más de cómo se arman los argumentos y ahí vas a volver a ver como estas partes que alcanzamos a visualizar en este pequeño fragmento. Entonces, un texto argumentativo lo que quiere es convencernos, persuadirnos, hacernos creer algo, convencernos de eso. Y de lo que nos quiere convencer el autor, pues es que ya los conversadores, pues ya cada vez son menos. Y quiere convencernos que para un conversador de verdad, pues hablar, conversar es lo primero que cualquier otra cosa. Entonces, esos son como los argumentos que nos viene a dar lo que es la autora, ¿va? ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? Realmente lo que vamos a hacer nosotros en nuestras actividades es algo muy similar. En base a todo lo que nos cuenta el autor, tengo que identificar si es un texto argumentativo, expositivo, informativo, narrativo, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿va? Cuando tengas duda, por ejemplo, porque comentaba, prácticamente esto va a ser, algo que vamos a estar revisando constantemente o nos van a estar pidiendo en las actividades. Entonces, cuando tengas duda, puedes regresar a revisar la grabación del día de hoy y ahí lo vas a volver a refrescar, ¿no? O me puedes preguntar y ahí ya lo vamos a través de mensajero, lo vamos aclarando. Entonces ya con esto vamos a pasar a la parte de reforzar lo que revisamos el día de hoy, que creo que sí nos da tiempo. Y vamos a hacer un quiz, un pequeño quiz. Ahorita lo proyecto. Muy bien, voy a empezar a proyectar. Y aquí está. Me deja cerrar la publicidad. Ok.
Ok, según yo, ya lo estoy proyectando. Aquí tenemos el primero. Nos dice, informa sobre el estado de las cosas, cómo son, es decir, cómo es una persona, un objeto, un lugar, una época, un ambiente. Y si quieres, para que no tengas que escribir todo el texto, nada más dime si sería el uno si eliges el texto descriptivo, coloca 2 si eliges el texto informativo o coloca 3 si eliges el texto instruccional. Con que coloques el número, con eso ya lo ubicamos. Y rápido lo identifica y efectivamente es un texto descriptivo, ¿verdad? Muy bien. Vamos al siguiente. El siguiente nos dice, su finalidad es exponer puntos de vista, opiniones y también rebatir, convencer, persuadir, hacer creer algo a alguien y suele tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. 1 sería para texto informativo, 2 para el expositivo y 3 para el argumentativo. La clave está en que nos quiere convencer, persuadir. Rápido también, lo recuerda muy bien, dijimos que el argumentativo justo crea argumentos para convencernos, persuadirnos, ¿verdad? Muy bien, vamos al siguiente. El siguiente nos dice, pretende explicar algo de manera ordenada. Su estructura suele tener una introducción, desarrollo y conclusión. 1 sería texto expositivo, 2 sería texto instruccional y 3 sería texto narrativo. Aquí la clave es que nos quiere explicar algo. Lo recuerda muy bien, excelente, texto expositivo, así es, como el de las nubes, ¿verdad? Muy bien, vamos al siguiente. El siguiente nos dice, presenta hechos y acciones en un eje temporal, relata acciones, hechos reales o imaginarios incluso, en un marco temporal y causal. 1 sería texto instruccional, 2 sería argumentativo, 3 sería narrativo. Rapidísimo también lo identificó, así es, el texto narrativo puede tener cosas reales o imaginarias, ¿verdad? Vamos al siguiente, nos dice, nos da la noticia de algo en particular, nos quiere brindar determinada información. 1 para texto narrativo, 2 para texto informativo y 3 para texto argumentativo. Solo nos quiere dar la noticia de algo, no más. Muy bien, lo reconociste perfecto. Es el texto informativo, que solo nos quiere informar, dar a conocer algo. Y el último tenemos por acá, dan órdenes a las personas, mantiene una estructura organizada. La clave es que nos está dando órdenes. 1 sería texto informativo, 2 sería el instruccional y 3 sería el argumentativo. Nos da órdenes y lo hace de manera organizada. Perfecto. Giselle nos dice que es el 2. Así es, sería el instruccional, por eso debe ser 1, 2, 3 o el ABC, ¿verdad? Excelente. Con esto ya repasamos o reforzamos más bien lo que vimos hace ratito y vamos a la última parte que tendría que ver con dudas sobre la actividad integradora número 1 y la actividad integradora número 2. Que de igual manera, si a lo mejor ahorita no te surgiera alguna duda, recordar que a través de mensajero o correo electrónico, como vayan surgiendo, me los puedes consultar. O incluso de todos modos también está la sesión del viernes. Vamos a esperar a que Giselle termine de escribir.
Ah, muy bien. Y Giselle menciona, hay una pregunta que nos dice, ¿qué sabemos de la reforma agraria? Sí, es la primera pregunta de la actividad integradora uno. Y fíjate que preguntas como esa, Giselle, son bien nobles, porque realmente lo único que quieren saber es lo que ustedes saben de esa información. Dice Giselle, ¿qué pasa si no sé del tema? ¿Puedo investigar, poner mis fuentes de consulta? Fíjate que lo ideal, Giselle, es, lo ideal es no investigar. De hecho, no hay que investigar porque justo lo que quiere es que ponernos a pensar, a reflexionar de lo que sabemos de ese tema o lo que recordamos. De tal manera que si no lo recuerdas o no lo identificas, puedes poner eso. Aquí el punto sería argumentar tu respuesta. Se me dice, pues la verdad es que, o sea, no identifico el tema porque no sé, en algún momento nunca revisé eso, o si lo revisé no lo recuerdo. Entonces, realmente ahí sería más bien argumentar tu respuesta y puedes poner francamente que no recuerdas sobre el tema. En diferentes actividades, por ejemplo, en el proyecto integrador también nos llega a preguntar algo que sabemos sobre la violencia y al final se basa en lo que nosotros recordamos y eso es lo que quiere saber. Apela a lo que son nuestros aprendizajes previos, de tal manera que si no me acuerdo, también eso es válido y se puede poner. Adelante, Giselle. Ok, es verdad, no, en la actividad número uno no hay un mínimo de renglones, en la actividad número dos sí. Lo que sí nos pide nada más la actividad integradora número uno es que como al final tenemos que hacer una reseña, nos pide que esa reseña sea mínimo de una cuartilla. O digamos que es como la medida que vamos a estandarizar. Cualquier reseña debe de ser mínimo de una cuartilla. En esa actividad uno, esa es la que sí trae como un mínimo de, de renglones. Ya los otros apartados no traen un mínimo como tal. Perfecto, exacto. Si las demás no dicen, no quiere decir que no hay problema. ¿Qué sí va a pasar? A veces cuando dejamos respuestas muy pequeñitas y que son como muy básicas, muy secas, muy cortas, o sea, que son como muy generales, pues sí, nos da más puntos cuando es como más completa, más precisa la información, que solo un sí o un no, por ejemplo. De ahí, lo que te decía, bueno, puedes poner que no sabes sobre la información, pero trata de argumentar por qué no sabes y eso hace como una respuesta todavía más enriquecedora. Eso te va a ayudar cada vez que una instrucción no te diga como un mínimo de renglones cuando son como las preguntas. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengas? Muy bien, Giselle. Igual de todos modos, si te surgen en el trayecto, ya sabes que a través de mensajero o correo electrónico, más tardar 24 horas hábiles, la vamos a estar respondiendo, ¿va? Muchas gracias por haberte conectado, mucho gusto. En la próxima sesión estaremos trabajando con el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP basado en el estilo APA. Hablaremos de los 4 pilares que sustentan el uso responsable de la información y también veremos esta parte de afirmaciones con y sin evidencia científica y elementos de una reseña comparativa. Que tengas bonita noche, hasta luego.
Que estés muy bien, hasta luego. Igualmente.